que lo está haciendo, va a ser una revolución tan grande que va a dejar todas empequeñecidas a las demás. Sí, claro que creo en un cambio de paradigma, creo en un cambio de conciencia que actualmente se está dando y lo vamos viendo cada vez más, el cambio que se va produciendo en la gente, cómo nos vamos juntando, las personas que vamos transitando este camino, que vamos evolucionando, poco a poco se va viendo el cambio, pero que bueno, ese es el fin, de llegar a un cambio de conciencia y a elevarnos en ese cambio de conciencia, que es nuestro aprendizaje, es un aprendizaje que adquirimos en el momento en que hemos estipulado un plan divino y bajamos a la tierra en esta vida para poder hacer nuestro aprendizaje y evolucionar hasta llegar a un cambio de plano, donde continuaremos con el aprendizaje y hasta nuestra ascensión definitiva. Yo he visto personas que han visto naves, por ejemplo, hace poco. Naves extraterrestres, naves que aparecen y que desaparecen frente a sus ojos. Y dice, no, yo soy ingeniero y yo esto no lo puedo creer, pero estás viendo, sí, pero no puede ser. Hubo otras personas que por el otro lado, es decir, cae una estrella fugaz y dice, es una nave de esta categoría, qué sé yo, de este tipo, de la que aparece, debe ser de las Pléyades, hay de todo. Pero tenemos que decirle a unos y a otros que si no baja la fusión, está frito, porque nosotros somos de espíritu y materia, no materia sola, ni tampoco espíritu solo. La física cuántica es, sin lugar a duda, uno de los temas de la física. No es una rama de la física, sino que es la física por excelencia, que nos habla sobre probabilidades, nos habla sobre mundos alternativos, nos habla sobre el hecho de que la mente controla la materia y hay a veces que es el espíritu el que controla la mente, nos habla en cierta forma de que nosotros formamos nuestro propio futuro. La sociedad actual es una sociedad dominada por el miedo, no solo este miedo religioso del que estuvimos hablando, sino hay distintos miedos, por ejemplo, inseguridad, miedo al ridículo. Tenemos constantemente publicidades que nos hacen tener miedo de no vestir así, de no comprar tal cosa, de no tener esto, de carecer del otro. Esos miedos son los que nos viven dominando. Una forma de prescindir de este miedo, de deshacer este miedo, es empezar a prescindir de las cosas fastuosas, de las cosas que en realidad no son necesarias. La felicidad se encuentra muchas veces en las cosas sencillas, y la vida está en las cosas sencillas, o en una cosa así. La sociedad actual tiene una gran dependencia con el afuera. Piensa que afuera están las culpas de sus pesares y se siente impotente ante el afuera. El deshacer la culpa sería uno de los principales factores para deshacer el miedo que domina esta sociedad. Nadie es culpable de nada, solamente hay errores. Y todas las cosas pasan como consecuencia de otros hechos. Cuando nosotros empezamos a mirar en nuestro interior y vemos qué es lo que provoca lo que pasa afuera y lo empezamos a creer, cuando nos damos cuenta de que somos dioses de nuestra realidad y que como dioses, al asumir nuestro papel de dioses, también asumimos que lo podemos cambiar. Creo que hay un cambio de paradigma, creo que la gente de a poco se está dando cuenta que quizás, no sé si todo, pero muchas de las cosas que hizo las hizo mal o las hizo de una manera pensando en el afuera. Y creo que hoy es un momento donde tenemos que empezar a pensar en uno, a ver qué es lo que nos está pasando, qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que siento yo, porque en la medida en que yo esté bien, en la medida en que pueda darme cuenta de qué es lo que siento, perdonarme por haber hecho quizás cosas que hoy me doy cuenta de que no me sirvieron, puedo empezar a pensar en el otro, a ayudar al otro. Creo que el cambio de paradigma pasa mucho por estar atento y estar viendo que uno puede ayudar al otro desde uno, desde hacer lo que uno sabe, desde hacer lo que uno siente. Y sintiendo eso, pienso que cada uno vinimos a hacer algo. Creo muchísimo en que cada uno tenemos una misión. La misión puede ser las cosas más sencillas, no se necesita una gran palabra y un gran rótulo, pero sí que a partir de ese conocimiento de uno mismo, ese conocimiento a veces implica quererse, amarse y perdonarse por lo que quizás
tendría que haber sido de otra manera. Ellos, que fueron esa familia que elegimos, la tuvimos que elegir para aprender ciertas cosas. A partir de aprender esas cosas, de perdonar o perdonarnos por haber estado con ciertas personas, es que podemos conocernos, es que podemos darnos cuenta dónde estamos, qué lugar queremos, elegir la gente con la cual estamos. Y creo que el paradigma hoy en día pasa un poco por eso. Esta idea de la culpa en el exterior y no en el interior lleva a los juicios, ¿no? Constantemente estamos juzgando y nos estamos juzgando inocentes a nosotros, a veces al revés, nos juzgamos culpables a nosotros y estamos cargando las culpas afuera o en nosotros. Estos juicios son incorrectos, pero son algo fundamental en las bases de este paradigma que estamos viviendo. Este miedo por controlar las cosas a través de los juicios y de las culpas nos lleva a no permitir que el universo fluya. Son nuestros miedos los que nos llevan a controlar. Por miedo tratamos de poseer. Por miedo creamos carencias en otros tratando de poseer nosotros. El miedo es lo que domina esta sociedad. El miedo es lo que no nos permite ser feliz. Y el miedo es lo que va a destruir este paradigma o esta sociedad. Estas culpas, estos juicios, todos estos miedos nos llevan a tener una percepción distorsionada de lo que es el mundo, de lo que es el universo. Cuando pedimos algo para nuestra felicidad, lo pedimos desde nuestras creencias, desde nuestras costumbres, de nuestra percepción, y no sabemos realmente qué es lo que nos conviene. Entonces empezamos a pedir cosas y pedimos y lo usamos a Dios como si fuera nuestro sirviente, en lugar de permitir que Él, que sí sabe lo que nosotros necesitamos, nos los envíe y fluya hacia nosotros y así suceda. También debemos reconocer que cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de ese viejo Dios católico, de esa vieja imagen católica de Dios. Estamos hablando de una energía de la cual nosotros formamos parte, una energía en un estado de vibración más puro que el que nosotros tenemos en este momento, pero a la que sí en algún momento vamos a llegar. Entonces estamos hablando de nosotros mismos como Dios, nosotros mismos como creadores de las cosas que necesitamos y que nos faltan, de las cosas que vivimos. Cuando nosotros aprendamos a fluir en amor, vamos a estar creando en amor y vamos a estar viviendo lo que creamos, es decir, amor. El hombre ha llegado también a un estado tal de ilusión y quizás hasta podríamos decir de estupidez, que dividió la tierra en parcelas, la fragmentó y hizo países como si vivir de un lado, de otro lado de una línea, fuera todo diferente. Y sabemos que no es así. Pero lo más ridículo de todo esto es que llegó a haber guerras, como también llegó a haber guerras por Dios, por una creencia. No somos demasiado estúpidos. ¿Puede el hombre actual, con la tecnología nueva, con la mente nueva, con los nuevos conocimientos que están llegando, seguir viviendo un paradigma que creó guerras por el límite de países y que creó guerras por una creencia diferente? ¿Se puede seguir así? Nadie puede negar que el dinero se convirtió en este viejo paradigma en el regente de prácticamente todas las actitudes humanas. Si consideramos la historia, incluso en el presente, el dinero siempre está en el medio, ubicado como más que un medio, que es lo que realmente debe considerarse un medio, se lo ha considerado un fin. Actualmente, con las tasas de interés, con toda la parafernalia de papeles que giran alrededor de él, se ha transformado en un instrumento evidentemente complicado. Así como ayuda a la construcción de cosas y es imprescindible para muchas, también ha sido, el impulsor en manos del hombre de una destrucción bastante considerable. El viejo paradigma se apoyó en el dinero, sintió que era un instrumento y por supuesto lo desarrolló. Hoy creo que el mecanismo de funcionamiento económico está produciendo cambios absolutos, importantes, casi diría trascendentales para el futuro. Si continuamos con este pensamiento lineal, ¿no? Lo que tiene la física cuántica, cuando uno la estudia a profundidad,
es, digamos, desestructurar la mente lineal. Nosotros hemos tenido, y está todavía, es un peso muy grande, por la cultura o por la política, de tener un pensamiento lineal o un pensamiento único. No existe tal cosa. Lo que existe son pensamientos múltiples, mentes múltiples, y lo que trata la física cuántica es de desbloquear esa forma lineal. Una sociedad dominada por el miedo crea hombres miedosos, seres miedosos. Estos seres miedosos siempre están tratando de proteger, de no perder las cosas que tienen porque les parece que el tener es importante. Vivimos una sociedad donde el tener a veces es más importante que ser para algunas personas, por supuesto. Este de tener, de poseer, lleva a que a veces los seres se crean propietarios de otras personas. Vivimos un amor, por ejemplo, de pareja, donde mucha gente a su pareja la ve como de su propiedad. Es mi señora, mi marido. Y también a los hijos. Los hijos, en lugar de ser seres que vienen a uno para trascender a uno y para continuar su vida, los que uno tenemos que formar, no, los hijos pasan a ser nuestras propiedades y queremos que ellos vivan la vida que nosotros no vivimos. Y así nosotros vamos educando a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza y continuamos con nuestras creencias en ellos y así creamos generaciones futuras que sigan condicionando la vida a como la condicionamos nosotros. Si nosotros tenemos una sola cara de la educación, la cara de la enseñanza-aprendizaje, no tenemos una modernización, tenemos un colgante, un adorno. Nos falta la otra parte. Pero la otra parte, al ser tan antigua en su concepción, tan manejada por la política materialista, ya sea de izquierda o de derecha, ya sea financiera o estatal, no condice con la otra parte. Porque la educación viene con el ser humano, hay que extraer los conocimientos. Es decir, no son conocimientos de afuera. Es decir, el valor del ser humano no es el valor metálico, no es el valor económico, no es el valor del poder, sino es el valor de lo que trae adentro. Pero para que eso aflore, uno necesita por lo menos dos cosas. En primer lugar, saber cuáles son las relaciones, los puentes que unen la energía o el espíritu y la materia o la expresión. Es decir, una cosa sin la otra, el dualismo cartesiano ya no existe más. Pero nos encontramos en un mundo donde existen dos fundamentalismos. El fundamentalismo materialista, que dice si no lo veo no lo creo, y el fundamentalismo esotérico, que dice todo esto lo voy a resolver con un clic porque el universo me ayuda. Entonces no seríamos nosotros materia, Dios se habría equivocado al mandarnos a este mundo. Este es el tiempo de la fusión entre la materia y el espíritu. Este miedo que domina las mentes de todos los humanos no permite una amplitud mental. Entonces se crean estructuras sólidas de pensamiento, estructuras muy rígidas de las cuales es muy difícil salir. Romper esas estructuras es lo que se tiene que hacer para poder cambiar este paradigma. La sociedad está muy rígida, enmarcada en determinadas limitaciones y piensa que al trascender esos límites va a caer en el ridículo o va a ser considerado loco o muchas otras cosas que lo van a marginar de la sociedad y tiene mucho miedo a ser marginado de esta sociedad. Esas estructuras son lo que necesitamos ir resquebrajando, ir deshaciendo para que se amplíe la mente y así se pueda comprender toda la dimensión del universo que vivimos. Nosotros creamos nuestro tiempo, o sea, cómo vivimos nuestro tiempo es absolutamente una creación absolutamente nuestra. No tiene nada que ver, no quiere decir que uno no viene con una predisposición, pero uno desarrolla y va eligiendo. Mira, como bien dice Curso de Milagros, nosotros tenemos un solo poder y es el de elegir y decidir. Parte de estas estructuras y muy solidificadas en la mente de todas es la de competir, la de que el otro es nuestro enemigo, nuestro rival. Y lo que tenemos que comprender es que lo que tenemos es que compartir. En el compartir se hace un disfrute total de todo y también se deshace el miedo. Como yo estoy pensando que con la otra persona tengo que competir, también estoy creando miedo hacia él porque también creo que él compite conmigo. Esta idea de ataque y defensa en la que se maneja
la gran mayoría de la sociedad, por no decir toda, pero démosle un margen a que hay gente que no vive así. Como decíamos, en ese error de competir está uno de los grandes basamentos de esta sociedad. También vivimos en una sociedad donde marca muy bien lo que es femenino y masculino. Digamos que esto está cambiando, ha venido paulatinamente en una transformación, pero todavía se siguen viendo roles femeninos y roles masculinos, y eso es una de las cosas que quizás tengamos que ir trabajando para ir cambiando, para ir volviendo a lo que en realidad somos, que es un ser totalmente espiritual, donde un cuerpo, aunque sea femenino o masculino, no marca la diferencia. Nosotros, en nuestra esencia, en lo que somos en realidad, somos seres, no somos ni masculino ni femenino, somos masculino y femenino al mismo tiempo. Un detalle importante para tener en cuenta de nuestra constitución como seres es que nosotros estamos constituidos por células. Esas células están constituidas por agua. El agua es el mayor sector de memoria, es decir, el mayor contenedor de memoria. Nosotros, en nuestras células, mantenemos la memoria celular de 4 generaciones. Es decir, que nuestra estructura de pensamiento tiene 4 generaciones atrás. Eso también es algo que tenemos que ir transformando, que tenemos que ir transmutando para poder crear la mentalidad nueva. Este miedo del que estamos hablando, que domina en este paradigma que estamos viviendo, es el que lleva, por ejemplo, a que la gente quiera tener poder. Por tener poder, realiza actos de violencia y no respeta los pensamientos del otro. El miedo hace que uno no respete al otro, que quiere imponer sus ideas sobre las ideas del otro. Hemos visto casos a lo largo de la historia, pero millones de casos, de guerras por ideas y por poder. En este paradigma, por lo menos en el lugar que nosotros estamos viviendo en Argentina, tenemos medios de comunicación que constantemente están difundiendo actos de violencia, actos de inseguridad, actos de corrupción, es decir, están sembrando miedo. Pero a su vez también las publicidades que uno ve por los medios siempre están diciendo tenés que asegurar esto, asegurar el otro, comprar el otro, esté seguro comprando aquello, tenga esto, no sea ridículo, vístase así, o montones de formas de ir manejando el miedo. Ese miedo sigue aplastando a la gente y sigue no permitiendo liberar la mente para que reconozcamos lo que somos en realidad. Es algo importante que le demos a los medios de comunicación el significado que tienen. Son simplemente medios de comunicación y que no nos enganchemos con los miedos que nos quieren sembrar. En los últimos años el sistema siguió deteriorándose porque ya la familia no existe. Los valores burgueses después del 50, con la entrada del televisor en los hogares, también se fueron movilizando primero, se destruyeron después. A comienzos de la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca. Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. El experimento demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación de los demás. Tengamos en cuenta a ese feto que está en la panza de su madre, que está viviendo un paraíso donde no tiene ningún tipo de carencias, ningún tipo de necesidad. Ese feto en un momento nace. El momento del nacimiento es un momento muy traumático, es tan traumático que lo borramos de nuestra memoria. El momento del nacimiento tiene muchos dolores físicos, tiene que abrir un canal por donde sale, es tomado por 2 manos extrañas, sale al frío, puede tener frío, calor, pero generalmente frío, mucha luz. En estos momentos ya se le ha dejado de dar la palmadita, pero antes se le daba una palmadita para que llorara. Lo bañan, lo separan de su madre por sobre todas las cosas. En ese instante
el miedo se instala en la mente de ese bebé. En esa mente tierna, en esa mente que podríamos decir no tiene nada, viene en blanco o viene con toda la información de ser un espíritu. Piensa que el cuerpo es algo que no va a poder dominar, que es más fuerte que ella, que el cuerpo es más fuerte que ella. A partir de ese momento nosotros creemos que somos un cuerpo y no que somos una mente o un espíritu. El cuerpo, al poco rato de haber salido, tiene hambre. Hay una sensación totalmente desconocida para un feto que nunca tuvo ningún tipo de necesidad en la panza de su madre. Ese hambre empieza a ser algo terrible para ese bebé. ¿Qué sucede? Viene un pecho o viene una mamadera, algo que viene desde afuera y lo alimenta y le sacía el hambre. Ahí se crea una dependencia con el afuera. Cuando tiene frío, viene una mano de afuera que lo tapa, una mano es la que le cambia los pañales, una mano de exterior es la que lo levanta en brazos, lo acaricia, lo mima y lo hace sentirse bien. Esa dependencia con el afuera luego domina toda su vida y es muy difícil de vencer algo que se instala tan en el primer instante de vida. Esa mente tierna que viene en blanco al mundo empieza a ser educada por los padres para ser adaptado a este mundo. Y bien dije, adaptado a este mundo. Los padres, desde sus conocimientos, le dan al hijo lo que ellos piensan, consideran que es mejor para vivir este mundo. Así se va creando el ego en ese chico y así se va formando esa personalidad que va imitando a los padres y a su vez va recibiendo del padre todos los estímulos con los que se va formando. El chico cuando nace no es una tabula rasa, viene ya programado por mamá fundamentalmente en sus 9 meses de gestación. Y a veces veo que hay características en algunas personas, lo he notado en las sesiones de Riverdin, en Renacimiento, que parece que arrastraran cosas de una etapa anterior. Los hindúes, por ejemplo, creen que arrastramos de una vida anterior lo que